Bienvenido a este primer episodio. En esta ocasión los quiero invitar para que hagamos un recorrido íntimo a partir de ciertas obras de arte que nos han marcado, ciertas narrativas, ciertas poesías que de alguna manera nos siguen dando vueltas, nos siguen haciéndonos sentirnos identificados. Por eso, para abrir este episodio, para abrirnos hacia el encuentro con esta pieza, tengo una invitada muy especial. Ella es Micaela. Micaela es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires y con ella lo que vamos a hacer el día de hoy es poder transitar a partir de una pieza de arte diferentes cuestiones que tienen que ver con lo humano, con cosas que no pasan, con emociones que experimentamos y demás. Mica, te doy las gracias primero por estar acá, por tomarte el tiempo. Y bueno, coméntanos un poco, saber, para conocerte. Sí, no, gracias. Me pareció muy interesante poder venir a participar de esto porque creo que está bueno poder mezclar un poco del arte y la psicología, que a veces tienen mucho más que ver de lo que nos imaginamos. Y bueno, también por ahí historias que a veces parecen muy lejanas, como no sé, una obra de teatro, un relato, que lo podemos aplicar a cosas de la actualidad, que lo podemos pensar Sí, así. sí, totalmente. Y que a veces ni siquiera tenemos que tener la necesidad de ser expertos o críticos de arte, ¿no? Sí, Simplemente podemos charlar y podemos encontrarnos porque yo creo que el arte es vida y la vida es un arte, por así sí. decirlo. Así que bueno, para este episodio te traje una pieza que me encanta, que me vuelve loca y que esta semana estuve trabajando, estuve volviendo a ella porque personalmente me siento muy identificada con este personaje y te traje un ballet Mm, romántico. a ver. Mira, viajamos en el tiempo, te traje La Giselle, o sea, Mm, ballet Giselle, que es un ballet romántico que trabaja, bueno, yo no te quiero, no quiero que nos bloqueemos con la historia o con el ballet, pero sí que robemos esta historia y que lo llevemos de alguna manera a lo más universal que pueda claro, parecer, sí, ¿no? sí. O sea, no está hablando esta crítica de arte o de cine, ni está hablando la psicóloga, sino dos personas que atravesaron quizás situaciones y que lo podemos llevar hasta ahí. Sí. Vos imagínate, o sea, imaginemos en este momento, imagínate que vivís en una aldea Ujú. con tu mamá, con tu abuela, que tenés una vida diaria, una vida cotidiana sumamente tranquila, que no pasa nada extraordinario, ¿no? Posiblemente en algún momento te vas a casar con alguien de esa aldea o no, Ujú. y no pasa nada. De repente un día aparece una persona encantadora, hermosa, un príncipe, pero que se te presenta a vos como un aldeano más, Ujú. como una persona común y extraordinaria. Hasta ese momento en que él aparece, esta chica ni siquiera vivió una vida muy rutinaria. Y cuando él aparece, de repente hay algo que se le brota, que es como un deseo, una esperanza, un motor, algo que va a ir más allá. Ujú. Y ahí es donde yo te quiero hacer una pregunta. ¿Necesitamos esa ilusión, ese deseo, esa esperanza para poder encontrarle algún sentido a nuestra rutina, a nuestra vida diaria? Sí, sí, obvio. Sí, no, vos pensá que desde que llegamos al mundo, desde el momento que vos nacés, ya necesitas de un otro, necesitas a tu mamá. Ya estás llorando porque querés la teta de tu mamá. Y eso nos pasa durante toda la vida. Siempre estamos buscando algo que necesitamos. Pero no es algo malo. Eso es el motor de la vida, desear cosas, querer siempre algo. Así que bueno, eso es parte de la vida de todos. Lo importante es, creo yo, como encontrar un equilibrio con eso que decías, ¿no? Ujú. Que no esté puesto, no sé, en una sola cosa ese deseo, que esté Claro, claro, equilibrado. porque en la pieza, vos imagínate que toda la pieza, claramente dentro de esta estructura dramática, ¿no? Propia de la tragedia, pero es como que si ella empezara a vivir a partir de esa presencia, Claro, ¿no? bueno. Y lo interesante de esta pieza que abre muchas puertas porque no se trata solo de la historia de amor, sino que él aparece, ¿no? Ella se enamora finalmente, él se enamora finalmente de ella, pero ella está enamorada de algo que no es real, porque él no es ni ese Mm, aldeano,
ni tampoco, o sea, no es la persona que dice ser. Pero ella está construyendo algo con él, como una vida quizás en esa vida de campesino, o como que está construyendo, está armando como una idea con él. Ujú. Idealizamos nosotros, o sea, ¿está mal idealizar? Y sí, yo creo que sí. ¿Y A por qué ver, lo hacemos? primero para mí, por un lado, es muy importante cuando conoces a una persona, no importa el vínculo que sea, amoroso, de amistad, lo que sea, tomarnos el tiempo de conocer a la otra persona. Ahí entran muchas veces también los prejuicios, además de la idealización. Yo creo que no está bueno hacer eso. Ujú. A ver, nunca terminas de conocer a alguien igual, ¿no? Claro, 100%. Pero bueno, por lo menos darte realmente el tiempo a conocerlo antes que poner todo en en esa esa persona. persona. Por lo que me vas contando, se ve que esta chica, digamos, como que se encegueció más o menos y puso Claro, todo. sí, sí. Además también dentro de esta estructura, ¿no? Propia del romanticismo, del dramatismo que tiene la Ujú. tragedia, porque eso da el pie para que después sucedan los sucesos trágicos. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta parte, y es que la figura de él, porque todos hablamos de ella, de su drama y demás, pero ¿qué pasa con las máscaras? Em, Porque él efectivamente se enamoró de ella y sintió quizás en ese momento que la única manera que tenía para acercarse o para ser digno era presentarse como alguien cercano, ¿no? Como un aldeano, como alguien cercano. Entonces lo que yo me pregunto es, todos usamos roles, todos de alguna manera tenemos, no somos las mismas personas siempre, Ujú. ¿no? Está mal juzgar, o sea, ¿cuál es el límite de llegar a ese lugar? Porque una cosa, o sea, digo, una cosa es la manera en que mutamos con mi familia, con mis amigos, digo, no siempre somos las mismas Sí, personas, no sé, con mi familia me comporto de un modo, con mis amigos de otro modo, incluso cuando vamos a nuestro lugar de trabajo también, digo, tenemos sí. como ciertas estructuras, pero digo, ¿hasta qué punto jugar con ese juego de roles, de máscara que hasta desdibuja identidades? Claro, claro, tal cual. Una cosa es, desde el punto de vista de lo sano, vamos a decir, son las máscaras que nos ponemos en distintos ámbitos. Obviamente quizás sos mucho más serio en tu ámbito laboral que con tus amigos, eso está bien, digamos. Pero por lo que me contaste, este príncipe ya, digamos, pasó un límite de ponerse una máscara. Creó una nueva identidad. Claro. Digo, ¿no? Es como eso de hasta dónde es ficción, hasta dónde es realidad, hasta dónde nos come el personaje. Claro, y bueno, por eso viene de la mano esto de la importancia de tomarse el tiempo de conocer a las personas. Yo creo que esta mujer, bueno, muy rápidamente idealizó y creyó en esta máscara. Y bueno, después aparece la frustración, la angustia. Claro, pero vos imagino también a Como nosotros siempre cuántas digo, veces para nos ha cerrar, pasado la vida que es un quizás a arte veces nos y el duele arte es más, vida. no tanto perder a la otra persona, hablando en términos de persona, sino más bien a esa idea o esa vida que nosotros mismos fuimos construyendo, digo, desde de esta idea de idealizarlo, Ujú. de crear como una fantasía, como ese vacío de que la otra persona no te lo completa, porque él, Arnold, para mí, esto es como muy de mi punto de vista, como que yo creo que como él no le dio, no, no le dio toda la información que ella necesitaba, porque no podía mostrarse tal cual era. Y creo que ahí está esto de que, bueno, si no tengo la información, yo me la imagino, ¿no? Porque además nosotros los humanos imaginamos mucho Sí, sí, y somos muy creativos y creo que esa es como la base del ser humano, ¿no? sí. Ser creativo e imaginar cosas, pero entonces yo creo que el dolor que viene después, o que nos pasa muchas veces en nuestra vida, también tiene que ver por eso. Como que no duele o sea, un proyecto puede fracasar, pero no es que no duele el proyecto que fracasó. Lo que no duele es aquello que nosotros idealizamos de ese proyecto. Tal cual. ¿Me explico? Sí, 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 como las fantasías que ponemos en eso. Claro, o como de creer que por ahí capaz, bueno, voy a empezar a hacer algo y está todo perfecto porque en mi cabeza está todo perfecto y capaz en el camino te encontrás un montón de cosas, un montón de obstáculos, que no quiere decir que no podés hacerlo. Sí, claro, lo tenés que seguir intentando, lo tenés que seguir haciendo. Pero me parece que el dolor viene de eso, más algo nuestro y el otro es como el medio. Sí, 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 obvio. Y también es importante por eso diferenciar que todos lo hacemos todo el tiempo, esto de la fantasía y la realidad. O a veces suponemos cosas
hasta palabras que el otro no dijo y nosotros Claro, damos por eso, sentado, claro. debe querer decir tal cosa y no. Las hipótesis, ¿no? Como ese Claro, mundo de las hipótesis todo sí. el tiempo. Bueno, y siguiendo un poco en la historia, finalmente se enamoran, ellos logran de alguna manera tener eso, pero bueno, como toda tragedia tiene que tener suceso trágico, y ella se entera finalmente quién era él realmente, aparece, además estaba comprometido, Mica. Mm, O sea, claro, o sí, sea, grave. grave me Sí, parece, ¿no? A ese nivel. sí. Él estaba comprometido, era un príncipe, lo cual ya hay una distancia enorme, digo, ella una aldeana, él era un príncipe en esta cosmología, no, no, o sea, Ujú. no, no era posible, y entonces ella muere del Mm, dolor, mm, ¿no? Muere del dolor, y a mí la muerte de la Giselle siempre me pareció algo simbólico, porque no me parece que ella, más allá de vuelta de la estructura, de que es una obra que tiene que suceder así y demás, a mí me parece que esa muerte marca como una muerte de una vieja identidad. Porque vos imagínate, ella era una aldeana tranquila, no sé si era feliz, no lo sabemos. sí, Capaz sí, capaz no, estaba aburrida, no lo sabemos. sí. Estaba ahí. Aparece esta persona, se crea un mundo. Es mentira, es como quien pincha el globo. ¿Cómo ella va a vivir después de esa experiencia nuevamente en la aldea tranquila como los... No, o sea, tiene que como que tiene que convivir con... ¿Cómo convivís con esa experiencia de fracaso? Sí, Ponele. sí. Bueno, ahí me parece importante hablar de algo que es la libido, ¿no? Que todos tenemos, que vamos a decir que es como la energía, ¿no? De cada uno. Ujú. Em, a ver, a lo largo de tu vida vos vas poniendo tu libido en distintas cosas, no sé, en tu trabajo, en tus amigos, en tu familia, en un hobby, en las cosas que son de tu interés. Pensando en el caso de esta historia, yo creo que esta mujer pone toda su libido en este hombre, que encima ni siquiera lo conocía bien, ¿no? Y claro, cuando él, o sea, esa idealización que tenía se deshace y ella literalmente se muere porque todo estaba puesto ahí. Entonces, cuando vos no tenés tu libido bien distribuida en otras cosas de tu vida, a ver, puede ser que un vínculo amoroso se rompa y bueno, vos seguís con el resto de las cosas de tu vida. Esta mujer no, evidentemente no hacía eso, puso Claro. todo ahí. ¿Y cómo hacemos, Mica? Porque es muy difícil, no sé, pienso que qué difícil, ¿no? Hacer esa división, tener las cosas claras, decir, bueno, si esto no sale, voy por acá. ¿Cómo crees vos que podemos de alguna manera sobrellevarlo, afrontarlo? O simplemente como no entrar en este bucle en el que entró Giselle, ¿no? Sí, yo creo que a todos alguna vez nos pasó algo así, que sentías que te morías por una ruptura amorosa. Yo creo que está bueno, a ver, uno aprende de las experiencias, o al menos eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, aprender de las malas experiencias que tenemos. Yo creo que pasan los años y uno va madurando y tomando esas cosas de otra manera. Y yo creo que se trata de justamente esto, poner tu libido en cosas tuyas, siempre priorizarse uno mismo, ¿no? Y estar enfocado en uno. Entonces, cuando un vínculo amoroso se rompe, bueno, vos seguís con el resto de las cosas de tu vida que te sostienen también, ¿no? Sí. Por ejemplo, la gente que, no sé, está en un vínculo amoroso y deja totalmente a sus amigos de lado, por Buen ejemplo, ¿no? punto. No, digo, buen punto, es algo muy común además, Sí, es muy ¿no? común. Bueno, viste que hoy está muy de moda las relaciones tóxicas, lamentablemente, Sí, donde la gente se aísla. ¿Y qué pasa cuando esa persona no está más en tu vida? Es eso, es como la muerte, por decirlo claro. metafóricamente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener ese equilibrio de estar enfocado en las cosas tuyas y bueno, esa persona, ese vínculo amoroso te acompaña. Y si no está, bueno, sí, sufrís, hay angustia, pero tu vida sigue. Y pensando acá mientras estás hablando, se me viene algo a la mente, ¿no? Cuando dice, pensá en cosas tuyas. Lo importante de tener una identidad marcada, ¿no? De tener de construir nuestra propia seguridad, de construir nuestra identidad y saber que es nuestra a pesar de todo y que es algo que no se va a ir, que esto, que en definitiva es tu esencia. Sí, ¿No? Eso me parece muy importante, pero también hablando esto del dolor, ¿no? Porque finalmente ella muere de dolor, muere de angustia, y yo creo que una de las cosas importantes que tiene esta pieza que nos trae es
cómo seguir después del dolor, porque ella no siguió, al menos no hasta ahora, hasta este punto de la obra. ¿Cómo podemos seguir después de una experiencia tan dolorosa que nos rompe? Pero cualquier experiencia, porque a veces no solamente tiene que ser una muerte o tiene que ser un duelo, a veces es un proyecto que no se dio, una herida de amor, digo, un montón de cuestiones. ¿Cómo seguir después de eso y no quedarnos habitando la herida? Sí. ¿No? ¿Cómo hacer para que de alguna manera no tengamos que hacer como ciclos continuos de habitar la herida y seguir de la oscuridad? Porque qué difícil es vivir desde ese dolor, desde esa herida. Sí, bueno, ahí está bueno pensar como los procesos de duelo, ¿no? Hay personas que llevan los duelos quizás de una forma patológica, que es esto, como no salir del dolor, quedarte en esa herida, en esa frustración. Y en los procesos de duelo sano, justo que estábamos hablando esto de la libido, ¿no? A ver, en un momento de duelo, obviamente esa libido que está puesta en ese objeto, vamos a decir, que uno pierde, que puede ser cualquier cosa, no solo un vínculo amoroso, obviamente esa libido queda perdida ahí con ese objeto. Lo sano es que esa libido vuelva a uno y poder de nuevo enfocarla de a poco en las cosas que nos interesan. Viste que cuando uno está mal, no querés hacer nada, no tenés ganas de nada, tu libido está totalmente retraída, ¿no? Eso pasa. Lo importante es eso, poder volverla a poner en las cosas que nos interesan. Claro, en otro lugar. Me estaba reflexionando mientras hablaba y me llevaste como a un camino muy íntimo. Hace unos años yo estuve y habité esa herida, habité ese duelo, y mi mejor manera de pasarlo para mí fue la academia. Para mí la universidad fue una manera de enfocar esa libido que vos hablas y de poder aprender, porque además te nutrís, y yo creo que el conocimiento a mí me dio seguridad para volver, ¿no? A iniciar y deshabitar ese dolor, ese sufrimiento. Sí. Y también esas ganas de no querer el mundo, porque hay que decirlo, cuando uno se encuentra en un momento así, todo lo de afuera está mal, y en realidad lo que está mal está dentro tuyo, ¿no? Y así que bueno, me parece muy, muy interesante esto que decís, Mica, porque sí, es difícil salir de la herida, pero una vez que se sale, yo creo que hay una liberación. O Sí. sea, y que, bueno, volvamos a la obra. Ella lo que hace es muere, y como toda obra trágica, ella va a el mundo de los muertos, por así decirlo, pero no va a cualquier mundo de los muertos. Ella va al mundo de las mujeres muertas por algún fracaso amoroso o por alguna cuestión que hicieron que en la vida terrenal no pudieron construir su vida y que se están vengando de los hombres. Por ende, matan a todos los hombres que encuentren en la noche, ¿no? A solas. Entonces ella se encuentra con un reto muy grande que tiene que ver con poder de alguna manera salvarlo, porque lo van a matar a este enamorado, a este príncipe que se encuentra en el bosque a medianoche, lo van a matar. Y entonces ella tiene la misión de salvar, si ella desea, ¿no? Y aquí me parece como un acto genuino, y esto que decís vos de poder salvarnos y de salvar tu identidad y no dársela a otro, porque yo creo que en ese momento ella entiende que no se trataba de él, que se trataba de ella, Sí. que ella fue quien no pudo de alguna manera continuar con esa experiencia que había tenido, que había idealizado, y en ese momento elige hacer, por así decirlo, el bien, y elige salvarlo, aun cuando ella está muerta. Sí. Porque ella no va a volver a la vida terrenal, o sea, ella se va a quedar en el mundo de los muertos. Y entonces ella baila junto a él toda la noche hasta la puesta del sol para que estas mujeres no se lo puedan llevar. Y finalmente, bueno, la obra concluye en la que ella termina, ¿no? Yéndose a este mundo. Y ahí yo pienso, ¿no? Que la importancia del perdón, ¿no? Porque perdón no significa olvidarlo, o sea, significa reconciliarte, ¿no? Acá vos me puedes hallar mejor, o sea, ¿hasta qué punto el perdón es del otro con el otro y no es nuestro? Sí, sí, a ver, por un lado, yo pienso que no siempre estamos obligados a perdonar, ¿no? Hay situaciones que quizás son muy fuertes y que uno puede elegir y tener la libertad de decir, esto no lo perdono, pero una cosa es eso, ¿no? En situaciones extremas, otra cosa es no perdonar y cargar con eso como un peso. Yo creo que acá en la obra lo que se trata de mostrar es que ella no lo lleva más como un peso.
¿no? Por ella misma, como vos decís, porque cuando uno carga con las cosas te lastimas a vos mismo al final. Entonces está bueno que se muestre como ese ejemplo, como lo ves vos, Noé, de, bueno, no lo carga como un peso, sino que trata de transformarlo en aprendizaje, por ahí podemos decir, ¿no? Como que ella aprendió en algún punto de su error. Está bien, bueno, ya está en otro plano, digamos, ¿no? Claro. Pero creo que metaforiza eso la obra, ¿no? Como aprender de algo en lo que quizás no actuaste bien. Sí, o más allá de no actuar bien, de que ni siquiera estabas preparada para que te pasara y que tampoco depende de vos. Digo, o sea, Sí. lo único que dependía de ella era la idealización, pero que aparezca un príncipe en el medio de la aldea, digo, es un acto externo a Ujú. ella, que bueno, que ella de alguna manera se involucró, pero también es un acto externo el hecho de que estas mujeres no hayan superado su dolor y estén por la vida de alguna manera vengándose de los hombres. Y tomar esa decisión de decir, bueno, no, estas estructuras no me pertenecen, no las quiero, vamos por otro lugar y llegar, porque a mí me parece que lo interesante de Giselle es que ella llega al final de la obra. O sea, es como una construcción que se va dando de esta mujer que es como una niña, que se enamora, ¿no? Digo, Sí. hablándolo más en términos quizás vos acá me podés ayudar, es una niña que se enamora, que rompe, que muere. Y a mí la muerte, más allá de todo, ahora que ya tenés la historia, me podés ayudar. Si bien en la obra la muerte es importante porque es el paso, ¿no? De la tranquilidad a lo sublime, de lo bello a lo sublime, ya en términos críticos lo podemos de dibujar o estético de un montón de lugares. Pero en términos humanos, a mí me parece que esa parte representa mucho, y acá es esto de los símbolos, ¿no? De que podemos encontrar en el arte, porque de alguna manera también nosotros nos vemos ahí y es con romper las viejas estructuras, ¿no? Con esto de que esa muerte simbólica quizás también fue una muerte a una estructura que era esta vida, esta chica campesina, pero también para dar el paso a lo que se va a convertir después, que sin esa experiencia no se podía convertir, ¿no? Y trayendo un poco a la actualidad, yo me pregunto, ¿cuántas veces nos mudamos? ¿Cuántas veces tenemos que mudarnos de país? ¿Cuántas veces todas esas decisiones son externas a nosotros, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que volver a eso, pero aún así, como eso que parece algo tan sólido, que decís, bueno, esta es mi identidad, este es mi lugar, de repente te das cuenta que ya no te completa porque conoces otras cosas, porque tienes que ir a otros lugares, o porque hay algo dentro de vos que también quiere algo más, ¿no? Y acá sí, quizás vamos a reflexionar un poco más íntimo. A mí me pasa mucho eso, que a veces siento como esa culpa de que, bueno, pues estoy en un lugar, no puedo estar en el otro porque si estoy en el otro me va a inhabilitar o me Ujú. va a hacer menos. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo se hace para poder saltar esa estructura, ese paradigma sin rompernos? Y sí, Noé, yo creo que ahí es muy importante este tema de a veces que cargamos con ciertos patrones, ¿no? Y que nos sentimos obligados a sostenerlos cuando no tiene por qué ser así. Hay cosas que uno va cambiando y hay cosas que ya no te identifican quizás. Y está bueno poder abrirnos a lo nuevo y soltar patrones que a veces nos pesan y que arrastramos o de nuestra familia o de la sociedad también, que nos hace creer que tenemos que ser de cierta manera y no Y necesariamente es necesariamente. así. Sí. Entonces está bueno poder readaptarnos todo el tiempo y por ahí escucharnos a nosotros mismos también, como, bueno, hoy me identifico más con esto y le doy lugar a esto, a poder llevarlo adelante sin cargar tanto con el peso de esto, de los patrones o de Sí, mandatos del sociales. prejuicio, ¿no? Porque hablamos de las máscaras un rato y qué interesante, Mica, porque eh, todos vamos a juzgar, ¿no? A este príncipe, pero todo en nuestra vida también tenemos máscara y a Ujú. veces a mí me parece que también una de las máscaras es también nosotros, mentirnos a nosotros mismos por Sí, cosas que quizás están bien, que nos hacen sentir bien, pero que necesitan completarse con algo más, ¿no? sí. Como por otra cosa. Así que bueno, nada, me pareció muy interesante esta lectura, ¿no? Esta esta mirada quizás un poco más humana de la Giselle y comprender que, bueno, a veces también las cosas que están ahí, que uno parece, bueno, es una obra de arte, que hubo un autor que lo pensó, en realidad es una persona que siente, que tiene emociones y que en el fondo todos de alguna manera creamos y nos expresamos, digo, Sí. ¿no?
sea, que también veamos, ¿no? Como que a veces uno, no, pero yo no voy me pasa mucho a mí, yo solo voy mucho a ver ballet o ópera, y dice, no, bueno, pero no es para cualquier público. Pero las emociones son para todos los humanos. O Sí, sea, digo, o sí, sí, sea, sí, obvio. el dolor, el amor es para todos los humanos, como que llevar eso, ¿no? Ese lenguaje y hacerlo un poco más Sí, sí. cotidiano y que no quede como que bueno, ahí. Sí, tal cual. Por eso yo te decía hoy que estaba bueno esto de que hablemos un poco del arte y la psicología, porque bueno, el arte es una forma de Sí, total. expresión también. Por ejemplo, a veces, a ver, el psicoanálisis o cuando particularmente vas a terapia en el consultorio, uno lo que trabaja es la cura a través de la palabra, o sea, vos pones las cosas en palabra y a partir de eso, bueno, aparecen cosas y es sanador, ¿no? Pero bueno, hay personas o ciertas situaciones en la vida que todos por ahí tenemos que cuesta mucho más ponerlos en palabra. Claro. Y yo desde ese lado pienso un poco el arte, ¿no? Como una forma de expresión, Sí, cosas que a total. veces cuesta poner en palabras y se reflejan así, a través de una obra, Y a través de es, una pintura. sí, sí, y es literalmente la definición del arte, es una forma de expresión. Digo, Sí, cuando uno va al concepto más básico de qué es el arte, es eso. Y después tenemos todos los medios. Y yo creo que cada persona tiene como su medio y puede ser pintar, escribir, o incluso a veces mirar. sí, O también. sea, eso, tan sencillo como eso, ¿no? Que no tengamos miedo, ¿no? Como a expresarnos, decir. Y es muy interesante lo que decís porque a mí me parece que lo más difícil como artista o como con este camino es poder contar y que no se vaya como lo nuestro, porque es muy inevitable. A mí me pasó mucho en un proceso en los procesos de creación, que estoy creando un personaje, que tengo que escribir un guión, y de repente me encuentro yo ahí. Y no, Claro. y no importa si es hombre de 35 años que está caminando solo en la noche por Palermo. No importa. Ujú. El sentimiento que lleva ese hombre, estoy ahí. Digo, como esta Sí. manera, y yo creo que a mí eso me ayudó muchísimo en mi experiencia personal. O sea, el arte para mí me salvó la vida. O sea, Ujú. el arte y estudiarlo también, porque para mí estudiarlo en la academia fue como una manera de decir, bueno, lo entiendo, entiendo su lenguaje, aprendo más y puedo llegar hacia otro lugar con eso, pero sin irme de la idea de la creación, porque en el fondo todo el ser humano es artista, ¿no? Sí, Si obvio. tenemos la creatividad y la imaginación, yo creo que todos somos artistas. Sí, sí, en el fondo todos somos artistas. Bueno, por ejemplo, también en el consultorio, cuando uno trabaja con niños, los niños no tienen tanta capacidad de expresar o decir estoy angustiado porque me pasó tal cosa, y se expresan a través de los dibujos, y eso muestra un montón de cosas. Y bueno, quizás como vos, ¿no? Que encontraste eso, una forma de expresarte a través del arte, de escribir. La escritura es una forma también del arte, y que también resulta sanadora muchas veces, como tu experiencia. Reflexionando un poco, Mica, con esto que estás diciendo, se me viene como, ¿no? Ahora como que en este momento que cuando yo comencé a trabajar con esto, ¿no? De tomarlo, de transponer, de alguna manera de llevar esta historia a un lenguaje por ahí más cotidiano, como son, no sé, la fotografía o poder traerlo acá para poder hablarlo, pensé que iba a trabajar sobre un personaje. O Ujú. sea, pensé, pero en esta búsqueda y toda la semana lo estuve como reflexionando, pensando para mí misma, y ahora que vos traes esto, en realidad estaba trabajando yo en un proceso de transformación. O sea, no Ujú. se trataba de este personaje, sino se trataba de mi proceso de transformación. Y acá te quiero hacer una pregunta que quizás me ayude a responderla, y es, ¿por qué las personas, o sea, por qué nosotros convertimos todas nuestras experiencias profundas en símbolos? Y cuando hablamos de símbolos hablamos del arte, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, bueno, por eso Noé, hoy, como yo te decía, me parecía buena la propuesta de mezclar un poco el arte con la psicología, que tienen mucho que ver. Muchísimo, muchísimo. Y yo creo que, a ver, por ejemplo, en la terapia, ¿no? En un consultorio psicológico, las personas van y, bueno, ponen en palabras sus experiencias, ¿no? A veces son cosas traumáticas, a veces no tanto, pero bueno, es poner en palabras todo lo que nos va pasando.
Y yo creo que muchas veces hay ciertas cosas que nos pasaron en la vida que son difíciles de poner en palabras. Por ejemplo, a mí a veces me pasa con algún paciente que me cuenta algo 2 años después de haber empezado terapia y yo digo, ¿por qué no me dijiste esto antes? Y bueno, no, en realidad son los tiempos de cada uno y lo difícil que a veces es poner algo que nos pasó en palabras. Entonces, desde ese lugar yo pienso que el arte a veces funciona como esto, como un puente para poder expresar algunas cosas que son difíciles de poner en palabras. Entonces Sí. lo veo desde ese lado como una forma de sanar, como quizás te pasó a vos, Sí, ¿no? sí, es que siento que estoy como en una mini terapia acá Sí. con vos, porque ahora que me decís esto, sí, a mí me pasó, sí, un suceso bastante fuerte, que me marcó muchísimo, que no fue muy agradable, y en ese momento una frase de mi mamá que siempre, yo siempre la digo, siempre se la agradezco, ella me dijo algo muy interesante que era como que no puedes controlar lo que causas en los demás. O sea, no puedes controlar lo que causas, sea odio, sea... No lo puedes controlar, no depende de vos porque vos sos vos, tu identidad sos vos. Pero sí podés controlar lo que los demás causan en vos. Ujú, Y a partir de esa frase creo que fue como un refugio, yo me concentré en mí y ujú, fui como, como que llevé esto que hablamos antes, ¿no? Llevé todo mi sentido energético a la academia. Pero llega un momento en el que eso ya no basta, en que escribir un paper, en que hacer un análisis, crear un proyecto, ya no basta porque hay algo de tu identidad que está como apagada, ¿no? Y quizás como tu paciente que esperó 2 años, a mí me llevó muchísimo más tiempo. ujú. Y porque los procesos son como demasiados personales y Sí. tenemos que vivir otra experiencia para como ir apaciguando esos dolores, esas heridas, ¿no? Y Ujú. salir de ese vivir en la herida. Y es muy interesante esto que decís, porque sí, claramente a mí el arte me salvó, me ayudó y es mi forma de vivir y mi forma de expresar, Sí, ¿no? sí, y también no es algo que me parece importante resaltar, además del arte como una forma de sanación, vamos a decir, como una herramienta, Como una terapia, como claro, una herramienta es una herramienta terapéutica. terapéutica. También el hecho de aprender de las cosas que nos pasan, de las experiencias, ¿no? Como quizás vos hoy aprendiste a transformar algo traumático que te pasó lo transformás para poder llevarlo de otra manera en tu vida y que eso que quizás te marcó, hoy ya no lo lleves así, sino como que lo lleves del lado del disfrute, del arte, de la forma que cada uno encuentre. Sí, o de retomar proyectos que quizás en su momento no se dieron. Y es hermoso eso porque yo siento que retomarlo no es de alguna manera, bueno, voy a ese lugar, pasaron tantos años, lo retomo y ya estoy. No, no, porque ya va otra persona. Y ese Sí, lugar ya significa otra cosa, sí, ¿no? Porque ya la mirada cambió, sí, ya perdonaste, ya te liberaste, estás viviendo desde otro lugar. sí, Así que me parece muy lindo esto que estamos hablando. Y lo interesante, ¿no? Porque parece tan lejano, como decíamos al inicio, bueno, es una obra que mucha gente no conoce o poca gente va a ver, ¿vale? Sí, bueno, pero todos conocemos una historia de amor que nos hizo sufrir, todos sí, nos tuvimos que ir a algún lugar de nuestra casa porque teníamos que crecer, sí, todos tuvimos que mudarnos por alguna situación externa, digo, ¿no? Como estas cuestiones de que nos pasan y que lo importante me parece es cómo salimos de eso, cómo afrontamos después de eso. Digo, o sea, es complicado y yo creo que está muy bien esto que vos decís y que me ayuda bastante de pensar que somos nosotros y es nuestra identidad. O sea, es nuestra sí, identidad, primero es nuestra obligación defender nuestra identidad, ser nosotros mismos. Y segundo, no dejar que la otra persona me construya. sí, Y esto pasa mucho, digo, en esto de las redes sociales, ¿no? Como saliendo un poco de tema, que estamos tan expuestos a la imagen, a estas historias, estos fragmentos de historias que vamos compartiendo que en realidad no sos ese posteo que haces en Instagram. sí, O sí, pero digo, hay como esto de, sí, de esta continua máscara, como que estamos viviendo en este mundo esta continua máscara. Y me parece a mí que ser más genuinos y usar esta herramienta para reafirmarnos nosotros, no para dejar que el otro me reafirme. sí, Yo trabajo mucho con adolescentes y me pasa mucho esto de cómo la red social por ahí los define.
de la opinión, no, porque si tal comentó algo, yo estoy mal y realmente afecta, Sí. ¿no? ¿Cómo podemos trabajar esto en un mundo donde la pantalla, digo, está... Sí, sí, sí. Hoy en día para mí es todo muy superficial en ese aspecto por las redes sociales y hay que saber hacer una diferencia de que no todo lo que vemos ahí es lo real. Todos tenemos aparte, como hablábamos hoy, nuestras malas experiencias, nuestros traumas, nadie tiene la vida perfecta. Y Claro. yo siempre digo esto de que nosotros tenemos que aprender a ser mejores amigos de nosotros mismos, porque a veces somos muy malos con nosotros mismos. Total, Y somos o sea, la mayor parte de nuestra vida yo creo que somos muy malos y nos juzgamos demasiado. sí, 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 bueno, y eso te termina perjudicando en un montón de cosas que querés hacer, porque capaz querés animarte a algo nuevo y decís, uy, bueno, no, me va a ir mal, no sé, y sos tu peor enemigo. Cuando vos capaz a tu amigo no le decís eso, tu No, amigo te dice, quiero hacer algo, sí, dale, animate, y con vos mismo no, no lo haces. me hace reír, pero me traes una anécdota hace unos días y él me preguntó y me dice, ¿serías tu amiga? Mm, ¿Serías tu mejor amiga? Y yo le digo, no, claro, no, no, no sería, soy muy mala. no, no, o sea, yo sé que soy la mejor amiga de la gente, de otra persona, pero ser mi amiga es muy difícil, o sea, no sería por esto que vos decís, ¿no? Sí, y las Porque las autoexigencias. autoexigencias que tenemos, ¿entendés? Como, imagínate yo, que ya me autoexijo, dividirme en dos Sí, y tirármelo como que si yo fuera un objeto externo, no, o sea, no, 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 o sea, es difícil. sí, sí, sí. Y creo que ahí tenemos que tomar también un poquito de conciencia. Y a mí me encanta mucho el tema de las redes sociales, el tema de los nuevos medios. Me parece que es una manera de democratizarnos, de poder estar ahí y que sean más accesibles para todos. Pero me parece que está bueno esto que decís. No, no quiere decir que porque vos estés en Instagram vas a ser superficial, por ejemplo. No, 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 quiere decir que quizás hay ciertos parámetros que podemos usar ahí, que podemos ponernos un filtro, que podemos usar un baile, seguir un reto, seguir un baile, que no te definen tu vida diaria. claro, Que tal cuando se cual. apaga esa cámara, vos tenés también tu vida diaria y hacer como esa diferencia me parece importante, no porque el otro esté mal, no, para potenciar ambos mundos, ¿no? Sí, Es sí, sí, como sí. dos mundos que se deberían potenciar en vez de que uno destruya al otro. Bueno, sí, porque las personas no son solamente eso que vemos en el mundo virtual, son eso y, bueno, mucho más. Hay otra parte. Mucho más y además, pero no quiero como que hacer esta aclaración, no entenderlo como que soy mejor en mi mundo personal y lo de las redes sociales es un juego que hago. No, no, no. Las dos son parte de tu identidad, ¿no? Y en Sí, cuanto vos más tenga fuerte esa identidad y más defienda, como decíamos al principio, esta bandera de tu identidad, los dos mundos se van a potenciar. Y acá también tener cuidado por lo que hacemos en las redes sociales, sobre todo los comentarios, ¿no? La opinión, el prejuicio, porque ese personaje virtual que te puede gustar, no te puede gustar o no, es una persona que está del otro lado y sí, que también siente, que lee, que siente, ¿no? sí. Como tener, que me parece que reconciliar esos dos mundos y tomar conciencia de lo grande que es si realmente lo unimos y lo tomamos conciencia de lo que es. Sí, 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 hay muy poca responsabilidad igual Sí. para mí. La gente critica y habla mucho a través de las redes y se pierde de vista eso, que es una persona. Y hay gente que sufre un montón. Y bueno, creo que no hay mucha conciencia de eso y tenemos que aprender un poco más a tener Sí, cuidado con las palabras. De última, si querés comentar algo que aporte, si no, no digas nada. no digas nada. Sí, sí. Llámate al silencio Claro, si no claro. tenés nada para aportar. Y sí, total, a mí me parece totalmente eso. Y, y de saber que, a ver, es una comunidad inmensa, es una red muy grande. Y qué hermoso sería si usamos eso para potenciarnos, para decirnos cosas Claro. lindas, Sí, tal cual. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Sí, y acá entra eso de, a ver, ser más amigos de nosotros mismos y también reflejar eso en los no, demás. O sea, por eso exacto. yo digo esto de que si vas a decir algo que aporte al otro, buenísimo, que creo que tenemos que tener más esto de poner en práctica, de decirle al otro, che, no sé, qué lindo tu vestido, no sé, lo que sea, ¿no? Total, Y total. capaz que le cambias el día a El la otra día. persona, ¿y para qué hacer un comentario negativo? Cuando no te preguntaron. Sí, sí, encima. No, porque sí, sí, o que el hecho, yo siempre digo esto, siempre hablo, digo, el hecho de que la otra persona esté ahí o decida estar ahí, eh, no te da vos el derecho de criticarla o de creer que porque ella está expuesta
vos le podés tirar el dardo como si fuese, ¿no? O una pared a matar. No, porque si la otra persona está ahí por algo también. Está ahí porque, bueno, está trabajando, está creando haciendo algo creativo, o se está comunicando, porque para eso son las redes sociales, simplemente para eso. Pero bueno, se nos fue la Giselle. Sí, Imagínate la Giselle en Instagram, ¿no? sí. Pobre, Sí, pobre, pobre. pobre Sí, bueno, Giselle. no está Yo creo bueno. que ella se hubiese enterado igual antes, por esto de los fragmentos, ¿no? Claro, hubiese descubierto que el príncipe mentía hoy en día. Y quizás hubiese tenido una comunidad que le hubiese ayudado y que le hubiese tirado un par de hates también. Claro, claro. Sí, 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 sí. sí, Sí, sí. hoy en día hubiese sido distinto. Hubiese sido distinto. Pero me pregunto, ¿cuántas Giselle no hay del otro Sí, lado? sí, 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 tal cual. Sí, con esto de la moda, vamos a decir, que no Ujú. está buena, de las relaciones tóxicas, Tóxica. de la mentira. Porque nosotras decimos como que, bueno, hoy por las redes sociales se sabe todo, pero no, hay mucha gente que miente igual. No, totalmente. Digo, eso es para dedicarle un episodio Sí, completo. sí, sí, Mentiras, redes sociales y sí. todo esto. Falsos perfiles. Sí, sí. Sí, Total, me parece que eso merece por la seriedad del asunto. Pero bueno, con esto, decirte que me encantó, Mica, estar acá, que me encantó abrir este espacio de conversatorio, este stand, es como un stand que tenemos sí, acá, Mica, Noé, vamos a ir sí. hablando. Invitarlos a que se queden, que nos sigan, que nos escuchen, pero también que nos comenten y nos digan qué les gustaría escuchar, qué obra, qué emoción, qué situación, qué les pasó o qué les gustaría compartir con nosotras. Y traerlos, y los podemos traer y los podemos charlar. Como siempre digo, para cerrar, la vida es un arte y el arte es vida.